Buenas noches a todas y todos, bien hallados, bien halladas, bienvenidos y bienvenidas. En primer lugar, muchísimas gracias por seguir estando ahí, por estar un poco al quite de qué es lo que va pasando, de cómo va la historia. A la pregunta más general de cómo estoy, pues estoy. Hay días que más fuerte y días que menos. Ya os conté que estaba muy centrado en el tema de la escuela y de sacar las asignaturas adelante. Así que dentro de lo que cabe estoy con más o menos fuerza, pero para adelante. Como digo, muchísimo, como he dicho antes al principio, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por hacerme un hueco en vuestro tiempo y en vuestros comentarios. Eh, Seguimos batallando, voy a seguir batallando y bueno, pues iremos ahí un poco en la guerra del día a día, ¿no? De seguir para adelante. Yo sé que hay muchos y muchas que evidentemente echáis de menos a mi madre. Gracias por ello. Sé también que ella era un punto fuerte o el más fuerte de esta historia. Pero bueno, la historia continúa. No voy a cesar de pelear por esta enfermedad y de comunicarla y de hacerla ver y de batallar. En definitiva es lo que me corresponde. Eh, como, como bien sabéis, bueno, pues sigo con el tema de las funciones, de las actuaciones. Ahora no tenemos ninguna cercana, bueno, estamos intentando cerrar alguna, pero básicamente la más cercana es la que tenemos próximamente en Zaragoza, que es el 17 de julio, en el Teatro en el Teatro de las Esquinas, perdón, en el Teatro de las Esquinas en Zaragoza. Repetimos teatro y repetimos ciudad, porque así lo habéis querido y bueno, pues allí estaremos. Voy a intentar cerrar algo alrededor y bueno, pues quien me dice, hola mi amor, te amo. Gracias. Eh, a ver, os pedí que me hicierais preguntas por si había alguna cuestión que tuvierais que yo pudiera aportaros. Ya os dije que yo no soy médico, con lo cual no me preguntéis cosas de cómo eh, solucionar la enfermedad desde la perspectiva médica. Me refiero a farmacológica, porque ese no es mi terreno y lo que decida el neurólogo o el médico de cabecera en su caso, pues van a ser los mejores parámetros y el mejor camino a seguir. Eh, a partir de la situación actual, pues bueno, mi planteamiento va un poco hacia bueno, cómo seguir comunicando, cómo seguir siendo de vuestro interés. Entiendo perfectamente que, bueno, pues la ausencia se note y yo más que nadie. Ya os digo que la pregunta más común es cómo me encuentro y bueno, pues me encuentro. De momento me encuentro. Hay días que me levanto con cierta fuerza y días que no me levanto y días que me levanto con menos fuerza, pero me levanto. Y así vamos. Todo será un proceso y es el proceso normal. Y no quiero tampoco centrarme porque si no se va a hacer un duelo eterno. Es decir, su ausencia ya es inevitable, su ausencia está ahí y tampoco puedo estar eh, al, diariamente con esa ausencia, ¿no? A ver, alguien que me ha preguntado ahora mismo, zapatos de baile que recomiende. Pues hay varios y depende mucho de lo que te quieras gastar y te puedas gastar. Pero desde Félix y Lucía a F&L,
a Gallardo, que es el más común, Don Flamenco, Coral, es decir, hay muchos zapatos de marca interesantes y bueno, son caretes, pero porque en sí son buenos. Pero bueno, depende un poco de la inversión que quieras hacer. Otra cosa es que quieras comprarte unos zapatos para algo liviano y para unas clasecitas o algo, una sevillana o algo, entonces no hace falta que se gaste uno tanto. Pero bien, la primera pregunta que tengo, así que me habéis hecho, me la hace Silvia Sillar y me pregunta que cómo se dio cuenta mi madre que algo andaba mal en su cabeza y cómo te diste cuenta y cómo me di cuenta yo de que algo no andaba bien. Bueno, esto ya lo he contado alguna vez, sobre todo en cómo fueron los inicios. Ella, evidentemente, cuando sus neuronas estaban todavía alternándose entre las buenas y las malas, pues se iba dando cuenta de que algo fallaba. Porque ella era consciente de que ella había puesto pues qué deciros, la llave en el bolso y resultaba que las llaves estaban en la nevera. Pues porque yo se lo demostraba que estaba en la nevera. Pero bueno, era paso a paso que se iba dando cuenta de que algo estaba fallando y bueno, pues siempre le echaba, pues eso, hay que ver cómo tengo la cabeza, pues lo normal. Bueno, yo evidentemente, al margen de como ya conté, que algunos vecinos me fueron avisando de cómo iba ella actuando en determinados momentos, yo había una vecina que se comportó muchísimo mejor que cualquier hija, eh, pero muchísimo mejor, Mari Carmen, que bueno, de hecho me conoce desde que nací y bueno, se portó como una hija. No que mejor que cualquier hija, quiero decir, mejor que la hija que tenía mi madre. Entonces, bueno, pues evidentemente estuvo ahí al quite y me iba poniendo un poco al corriente de cómo iban pasando las cosas. Y bueno, pues porque finalmente uno se va dando cuenta de que algo está fallando y que algo no corresponde, ¿no? Cuando ya vienen las grandes señales, ya es tarde, no tarde, pero se podría haber actuado antes, pero ya os conté que su médico de cabecera en Málaga consideraba que era normal que con 80 años olvidara la llave o perdiera la llave 3 veces a la semana o perdiera la cartera o gastara en exceso o fuera con un zapato de un color y otro de otro. Bueno, pues si eso era normal para él, para mí no lo era y por eso pude actuar porque puse manos al asunto. Eh, Mi hernia está ahí, sigue presente. Bien, voy a contestar a las que estén relacionadas con la enfermedad, ¿vale? Las personales y tal, pues eh, las, bueno, las obvio, porque la idea es que hablemos un poquito del tema y que os pueda aportar. Eh, Me pregunta María Herreros si para ejercitar su memoria es bueno hacerles recordar el pasado, siempre, siempre. Es decir, el pasado no se puede obviar. A ver, hay pasajes del pasado que igual no son necesario ahondar o no es necesario tocarlo, pero hay que ahondar en el pasado, claro, es su vida. Es necesario escudriñar en sus recuerdos, en sus emociones y es necesario rascar en la memoria a través de lo que ella es o él es. El pasado está ahí, el pasado somos lo que somos gracias al pasado, no podemos obviarlo. Insisto, hay determinados aspectos que quizás, pues bueno, no es necesario tocarlos o no es necesario rascarlos si vemos que hay. Mi madre, por ejemplo, ante el fallecimiento de mi hermano, ella creó una barrera emocional y su memoria hizo una barrera emocional bastante una barrera emocional, he dicho memoria emocional o una barrera emocional. Su memoria hizo una barrera emocional muy dura, porque a mi hermano apenas lo recordaba, cuando en realidad era su hijo favorito, pero favorito, aunque penséis que era yo y que evidentemente yo tenía una buena, una muy fuerte presencia en su vida,
pero mi hermano era el díscolo, mi hermano era el que daba problemas, mi hermano era el que tenía una vida más compleja y bueno, pues las madres ya sabéis lo que pasa con ese tipo de hijos que necesitan más atención y luego pues porque mi hermano era muy particular y muy gracioso y muy simpático y bueno, pues hasta que yo crecí y le quité el trono. Pero no, es broma, no había ningún tipo de disputa en ese aspecto con nosotros en cuanto a presencia. Pero sí es verdad que ella hizo una barrera ya no solamente por el tipo de muerte que tuvo mi hermano, sino, bueno, lo bloqueó en su memoria y yo apenas lo tocaba. Y mientras que yo intenté, y de hecho ya sabéis que le hacía recordar quiénes eran y dónde estaban, bueno, no en dónde estaban no lo tocaba mucho, pero sí intenté que nunca olvidara que ella tuvo 3 hijos y no uno, sino 3, y se los recordé. Incluso a sus nietos también se los recordé y yo creo que era necesario que ella supiera que esa era su estirpe y otra cosa es otra cosa. Pero ella bloqueó en su memoria a mi hermano y supongo que es por el gran dolor que le suponía. El tema de mi hermana, pues cuando pasó ya no era necesario tocarlo porque ya estaba y entonces ya estaba en su memoria más lejana y no era necesario revivir un duelo ni pasar por ese duelo tal cual estaba la situación. Así que mientras que la puteaba, yo decía, ya os pelearéis donde corresponde. Y cuando luego vinieron recuerdos solamente bonitos, pues se los mantuve. Al fin y al cabo era parte de su vida y bueno, otra cosa es lo que yo quisiera para la mía, pero para la suya evidentemente yo no podía decidir cuáles eran sus recuerdos ni sus emociones y me tocaba mantenerle sus recuerdos siempre vivos, independientemente de cuál hubiera sido la realidad de su historia. Y si ella bloqueaba el recuerdo, evidentemente yo no lo tocaba. Bien, aquí hay una pregunta que luego recuerdo otra que se ha hecho parecida, pero voy a intentar responder a esta. Dice, entre el cuidador y el paciente se crean unos lazos afectivos inevitablemente. Siempre se ha dicho que el cuidador tiene que protegerse de ese sentimiento. En tu caso has perdido algo grande, una madre. Pero un cuidador habitual suele perder usuarios con cierta asiduidad por edad y patologías. ¿Cuál crees que debe ser la manera correcta de implicarse o mantenerse a distancia, mantener la distancia? Bien, desde la perspectiva personal, como cuidador familiar, es imposible mantener la distancia. Imposible. Es decir, hay un vínculo emocional que es inquebrantable y que, bueno, en ocasiones hay que mantener esa distancia pues por situaciones y por particularidades momentáneas que, bueno, pues ya sabéis que ya en ocasiones me confundía con mi padre y yo debía ubicarla siempre para que no olvidara que yo no era su marido, sino que era su hijo. Porque evidentemente si ella me ubica como su marido, me va a pedir las cosas que le pediría a su marido y como hijo no me las pediría. Entonces eso un día lo tocamos con más intensidad, pero evidentemente el cuidador familiar no podrá nunca desvincularse de la emoción y sobre todo nos toca luchar, porque yo os puedo explicar lo que para mí ha sido esa emoción, ¿no? Había momentos de muchísima rabia, de muchísima impotencia y de muchísima frustración, pero básicamente porque consideraba quería que mi madre no pasara por ese camino, pero era inevitable. Entonces me tocaba en muchas ocasiones y por eso sabéis que yo muchas veces le llamaba Maricruz, le llamaba o le llamaba Carmen en lugar de mamá, porque me era más fácil aceptar lo que estaba pasando que aceptar el hecho del deterioro que iba llegando y que cada vez estaba más presente. Eso lleva a mucho conflicto. Como cuidador familiar. Como cuidador profesional, evidentemente, y si no me equivoco, Isabel López Jarrote ya hizo esta pregunta.
como cuidador profesional, hay que mantener la distancia. Siempre. Una cosa es que no hay que confundir. No hay que confundir lo que en sí es el, el vínculo que tenemos como trabajadores con nuestros usuarios, un vínculo de cercanía, de afecto, de cariño, de empatía, pero una vez que hemos cumplido nuestras 8 horas, nos vamos a casa. Y todo ese vínculo que hemos podido crear se queda en la residencia o en el centro de día o en la casa ajena a la que vamos. Si nosotros como cuidadores profesionales creamos un vínculo emocional dependiente, evidentemente cuando por las razones que sean nos corresponda o bien cambiar de lugar de trabajo o bien cambiar de planta o bien dejar de tener contacto con el usuario por las razones que sean laboralmente, ese vínculo queda ahí y duele. Ese vínculo duele para el usuario. Y nosotros, como profesionales, tenemos que crear una impermeabilización que se llama en el sector impermeabilizar nuestras emociones para que sin que no dejemos aparcada la empatía, la cercanía y el afecto, no nos llevemos a casa y nos llevemos un problema más de los que ya en sí tenemos o nos afecten las situaciones. Resulta frío, evidentemente, pero es necesario. Es necesario que lo que le afecta a un usuario se quede donde estamos trabajando. Intentemos solucionarle la historia en el momento o por lo menos facilitarle o hacerle más agradable la situación. Pero no podemos olvidar que no somos hijos, no somos, hablo de la perspectiva profesional, no somos hijos, no somos hermanos, no somos primos y no son nuestra mami, nuestro papi, nuestra abuelita y nuestro abuelito. No, no lo son. Por mucho que estemos, no lo son. Porque, insisto, en el momento que el vínculo profesional se rompe, el vínculo emocional afecta a quien se queda y no ha conseguido separar esa emoción. Así que cercanía la justa y necesaria para que el usuario se sienta protegido, se sienta querido, pero no dependiente del afecto. Porque ya sabemos que en la residencia muchas veces lo que hay es mucha soledad, mucha sensación de abandono y nuestro trabajo nos lleva a tener que a cubrirles esa carencia, pero desde la perspectiva profesional, no desde la perspectiva afectiva. Entonces, no hay abuelitos, no hay abuelitas, no hay mamis ni papis, ni dependencia emocional, porque evidentemente les afecta con el tiempo. Sandra Mora, pues no sé si seremos familia. Sandra Mora me pregunta, desde que se diagnostica un paciente, ¿crees que es fundamental que desde el centro de salud se trate, se escuche al cuidador, explicar todo el proceso, atender al cuidador también para que todo este proceso sea más llevadero? Evidentemente. Evidentemente, pero eso no sucede. Eso no sucede. Sí, yo creo, a ver, hay apoyos que si tú lo necesitas, pero son apoyos pues como cualquier otro problema que nos venga, ¿no? Un apoyo generalizado a nivel psicológico. Las asociaciones son bastante interesantes en este aspecto porque evidentemente se cuenta desde la perspectiva vivida por parte de familiares, ¿no? Entonces las asociaciones si tienen unos departamentos o un sistema de apoyo y de guía hacia cómo llevar la enfermedad. Evidentemente desde el centro de salud nos tendrían que explicar todo lo que nos va a pasar o cómo nos puede ir pasando la situación ante eso. El choque cuando nos dan el diagnóstico es bastante duro y evidentemente necesitamos esa ayuda y ese apoyo. Al margen de eso, me preguntabais también, que ya lo he explicado en alguna ocasión, que yo decía que para diagnosticar el Alzheimer era necesaria la autopsia, ¿no? Bien, para marcar claros parámetros. Cada vez hay más pruebas que determinan
que lo que está sucediendo es una demencia causada por el Alzheimer. Acordaros que el Alzheimer no es una demencia en sí, sino una enfermedad degenerativa que es la principal causa de las demencias. Entonces, cada vez hay más pruebas, y de hecho una de ellas es el TEP, que diagnostica que lo que está sucediendo, lo que está pasando por una serie de parámetros de proteínas y tal, determina que la enfermedad está presente, ¿vale? Eh, lo de la autopsia significa que cuando, si se decide o por la razón que sea, la causa de la muerte pues no está muy clara por dónde puede venir y tal, si se hace una autopsia sabremos qué parte del cerebro era la que estaba afectada y cuál es la parte de degeneración que ha tenido ese cuerpo causado por el Alzheimer. Y evidentemente ya sabéis que hay distintos tipos de demencia dependiendo de por dónde o qué parte del cerebro haya sido afectada. Acordaros, o intento recordaros que eh, ¡ay, se me ha ido! Se me ha ido de la cabeza. Bueno, sigo con la pregunta. ¿Cómo son los primeros síntomas que uno mismo puede reconocer? Miles posibles. Miles posibles. Algo que puede ser relativamente normal, puede ser no tan normal si entra dentro de tu o de la rutina habitual del usuario. Es decir, muchas veces el que un enfermo o un enfermo en potencia de buenas a primeras se vuelva excesivamente cariñoso cuando ha sido muy arisco toda su vida, es un signo de algo que está pasando. No, nadie cambia su ser porque al contrario, o se potencia o se distorsiona. Entonces, bueno, los primeros síntomas básicamente están marcados por la pérdida de memoria, la pérdida de la desubicación, el no saber, insisto, los que llevamos una vida estresante o estresada, pues nos pasan muchas cosas parecidas, pero evidentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver que nosotros olvidemos la llave o que no sepamos dónde hemos puesto la cartera, porque simplemente es una falta de atención hacia determinadas cosas. Es verdad que la enfermedad muchas veces está cada vez más presente en gente más joven y cuanto más joven es el diagnóstico, más fuerza tiene y más agresividad tiene la enfermedad. Eh, bueno, hay quien me pregunta, Pilar García Sandín, si puedo con el vacío que deja. Bueno, eh, debo poder, porque es ley de vida y porque nunca es comparable al vacío que pueda dejar un hijo. Yo no tengo hijos, pero nunca es comparable. Eh, debo poder, debo poder. A ver. Bien, aquí decía la pregunta que me formuló Isabel López Garrote. Eh, Cuando me comunico con personas con demencia, conecto muy bien y entablamos conversación. Es frecuente que en ese vínculo que se crea en la conversación me confunden muy a menudo con alguien pariente o simplemente les soy familiar y se crean falsos reconocimientos. Mi pregunta es, desde tu experiencia, ¿tengo que validar sus emociones en ese momento o por el contrario orientarle en mi persona un abrazo? Siempre orientarle hacia quién eres. No se les puede engañar, no es sano. No es sano crear una personalidad que no eres. No eres su hija,
eres alguien que le resulta familiar y que sobre todo se suelen sentir protegidos por las razones que sean, pues por tu cercanía, por tu cariño, por todo lo que le puedas entregar, pero no eres su hija. Y no es sano decir, si te dice, esta es mi hija, pues no. Hablo desde mi experiencia, ¿vale? No, no eres su hija. Eres Isabel y estás ahí para lo que necesites. Pero llega el final de la jornada y tú te marchas y esa persona se queda con el vínculo incrustado y no te puede echar de menos. Tiene que seguir sintiéndose afectivamente protegida y con cariño. Eh, Rebeca Aracné me pregunta, yo necesito algo de asesoramiento para encontrar una cuidadora para mi madre y para sus ataques de ira, por favor. Pues bien, Rebeca. Desconozco si tienes ayudas o no de la dependencia, desconozco tu situación económica, desconozco muchos parámetros en los que podría, pero entre las posibilidades que tienes, independientemente de que tengas ayudas o no, te recomiendo siempre que contrates a alguien titulado, a alguien con capacidad suficiente y sobre todo que haya tenido suficiente formación dentro de las demencias. Porque no vale cualquiera, por muy empáticos que seamos y muy cariñosos que seamos, una demencia es una demencia y no es alguien que es muy gracioso. O muy rancio o muy tal. Es una demencia, es algo muy complejo que tienes que tener la capacidad suficiente para soportar lo que está dentro de ese sueldo que vas a cobrar y que, como ya expliqué el otro día, dentro de ese sueldo entran en personas con cierta agresividad o ira. En ese sueldo entran insultos, escupitajos, tirones de pelo, pellizcos, que te tiren la comida, que te insulten, que eso está dentro del sueldo. Y una persona que no esté preparada para ello profesionalmente, bueno, y aunque lo estén, tampoco todo el mundo tiene esa capacidad, no lo entienden. Otra cosa es que decidamos contratar a alguien. Insisto, yo siempre recomiendo que esté titulado, que tenga su formación dentro del sector. Para eso también hay empresas intermediarias, pero bueno, también hay trabajadores autónomos que van por cuenta propia y con los que puedes contar, pero siempre y cuando sea demostrable su preparación. Eh, Ante una agresividad, ante una persona agresiva, una persona con síntomas de ira y de rabia a la hora de expresarse, causados, cuidado, causados por una demencia, es decir, una señora mayor que no tiene ninguna demencia y es una antipática, una borde y una maleducada, pues evidentemente se le tratará pues como lo que es, una señora mayor, maleducada y tal. Pero a una persona con demencia, ahí no es que se le perdone, no se le puede, no hay que perdonarle, hay que intentar guiarle. Y la guía es muy lenta y hay que conseguir que esa agresividad se convierta, y no es fácil. Yo hablo desde mi experiencia, cómo he conseguido con usuarios agresivos que sin perder y sin perder esa agresividad, quiero decir, han sido agresivos hasta el final, pero de pegarme pellizcos y dejarme marcado a darme un pellizquito. Hay una diferencia importante según ellos sientan que le agrada tu compañía, se sienten seguros y no se sienten atacados. Con lo que nunca, 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 nunca hay que responder es con agresividad a la agresividad. La agresividad que se responde con agresividad supone mucha más agresividad y evidentemente lo que tenemos que hacer es parar esa agresividad y la única manera que hay es a través de afecto, de charlas, de comprensión y de aceptar que eso es así, es parte de ese trabajo, ¿no? Es como si un enfermero, bueno, un auxiliar a quien le tocara limpiar una bolsa de heces, pues dijera, ay, es que yo no puedo limpiar porque me da mucho asco, pues entonces no es tu trabajo.
O si pretendiera ir a atender a alguien que padece alguna enfermedad crónica intestinal y cada vez que hace sus necesidades se esparrama todo, pues entonces no es vuestro trabajo, entra adentro. Pues lo mismo que entra eso, entra la agresividad y las señales y ese tipo de acciones. Ey. Gracias por extrañarme, gracias por echarme de menos. Voy a intentar poco a poco. Es que ya os digo, estoy con el tema de la escuela y haciendo trabajos y poniéndome un poco al día todo lo que lo he tenido ahí un poquito abandonado por la situación y también por los bolos y bueno, pues intentaré ponerme un poquito al día en todo y relajarme y estar más con vosotras y vosotros lo antes posible. Pero principalmente es que la situación de momento me sobrepasa. Pero lo intento, pero estoy intentando, ¿vale? Eh, Félix Romero me dice en primer lugar darte la enhorabuena. Dice, a veces siento que ya no puedo más. Me dice, perdón. Me dice, yo cuido de mi madre que tiene Alzheimer, en tercer grado ya. A veces siento que ya no puedo más, que pierdo las fuerzas y ya no sé dónde agarrarme. Me bloquea la cabeza más de lo que la tiene ella. Paco, ¿qué puedo hacer cuando estoy así? Descansar. Feli, no hay otro camino. Descansar. Y descansar supone tomar decisiones. Y tomar decisiones que al principio son duras. Es decir, cuando somos cuidadores únicos, o no únicos, aunque nos los alternemos, oye, hay que aceptar que no todo el mundo tiene la capacidad o no todo el mundo está preparado para atender, es decir, aunque sea tu madre, aunque sea tu padre, aunque sea tu hermana, aunque sea lo que sea, no todo el mundo tenemos esa capacidad y no hay por ello que fustigarse, ni muchísimo menos que pretender estar porque hay que estar. Hay que tomar decisiones y cuando no se puede estar porque emocionalmente nos sobrepasa, pues nos sobrepasa. A mí me ha sobrepasado en muchas ocasiones. Y yo la primera vez que tomé la decisión de dejarla en una residencia durante 3 días, fue una primera vez que yo me iba por trabajo, me iba un fin de semana a trabajar, no me acuerdo dónde, pero me iba fuera. Eh, esa primera sensación, esa primera vez, yo tuve la sensación de abandono, me fui llorando de la residencia porque la sentía completamente abandonada y cuando yo volví, al margen, al margen de cómo fuera ella, pero bueno, yo volví y doña Carmen bajaron de las 3 plantas para despedirla. Yo me quedé flipado, o sea, yo aluciné. Bajaron a despedirla, las auxiliares y las enfermeras. Se lo pasan mucho mejor de lo que pensamos y están muy bien atendidas en los centros residenciales. Pues como en todo, hay unos que mejor y otros que peor. Yo siempre recomiendo que cuando tomemos esa decisión, si nuestro familiar padece demencia, un centro que tenga actividades para gente con demencia, porque no siempre se tiene y no siempre están dirigidos a personas con demencia y no cualquier actividad es válida y no es lo mismo una actividad terapéutica que una actividad de ocio y bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad que los fines de semana suelen ser más complejos en cuanto a las actividades, suelen ser más durante la semana cuando más actividades hay, pero bueno, hay residencias, también desconozco la ciudad y el lugar donde puedas estar, pero seguro que hay alguna residencia que tenga departamentos de especialización. Y lo que debes hacer, Feli Romero, es descansar. Descansa. Cuando ya no puedes más, descansa. Y descansa significa no abandonar, simplemente recuperar fuerzas. Porque al final caes tú y no son bien atendidos. No los atendemos bien cuando estamos mal. No los atendemos bien. Y yo
A pesar de todo lo que he podido hacer y todo lo que he hecho, yo las cosas que más me están fustigando son en esos momentos en los que yo no estaba bien y yo estaba con mucha impaciencia y con mucho estrés y mucha tensión y bueno, pues eso me fustiga a pesar de todo lo que pueda haber hecho bien, porque bueno, pues yo en mi caso, mi madre, ya lo he explicado, mi madre era una usuaria fantástica, excepcional. Mi madre era fantástica como usuaria, como enferma. Pero yo estaba bastante afectado. Entonces, hay cosas que hay que asimilar y aceptar. Y no, no insistir en algo que se nos escapa, que no podemos, y tenemos que priorizarnos. Tenemos que ser los primeros para poder entregar lo que estamos intentando entregar. Entonces, cada usuario es un mundo y cada enfermo y cada casa es un mundo. Y luego hay cosas muy importantes, que es las relaciones que hayan habido previas entre enfermo y cuidador, que quieras que no también salen y también están presentes. Entonces, todo eso es algo muy, muy necesario tenerlo bien controlado. Y de verdad, no os sintáis mal por tomar determinadas decisiones. No os sintáis mal. Hay decisiones que hay que tomar por el bien de todos. Yo tuve la suerte, bueno, la suerte, me queda la espina de no haber sido padre, pero bueno, no me vaya a decir ahora que tengo candidatas que yo no, ya no puedo ser padre, ya estoy mayor. Que yo no tenía esa responsabilidad, pero a quienes tienen hijos y se encuentran con una situación de demencia en casa, la prioridad, la prioridad es el futuro. Y es así. Y la otra parte hay que atenderla y tenerla bien atendida en la medida en la que podemos y sobre todo cuáles son nuestras capacidades. Pero sí es verdad que, por desgracia, es un sector tan sumamente mercantilizado que todo depende del dinero que tengas. Y cuando llega ese momento de tener que decidir una residencia no es barata para 3 días. No son baratas. No lo son. Mínimo, mínimo, mínimo. Y dependiendo de cuál, mínimo. Están alrededor de los 50 euros por día, o sea, por día completo. Mínimo, sin ningún tipo de alabanza de residencia, ni de terapias, ni de nada. Es decir, algo así. Y bueno, luchando un poco por los presupuestos. Pero hablemos de 70 para arriba por día. Y claro, si necesitas 3 días, necesitas 210 euros para 3 días de descanso, que tampoco nos liberan de nada. Quiero decir, nos van a servir, le vamos a notar la diferencia, pero que a los 15 días vamos a necesitar otros 3 días. Evidentemente es muy complejo, es muy complejo, por eso es muy necesario aceptar que los centros de día, no las residencias solamente, los centros de día son vehículos importantísimos para que podáis descansar de vuestros enfermos, ellos tengan otro tipo de rutina y crearles una serie de actividades sí, de rutinas que nosotros va a llegar un momento en el que no podamos hacerlo. De verdad que fustigarse con el no, 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 yo me quedo en mi casa, mi madre no se va con nadie, de verdad que no es sano. No es sano ni para nosotros, ni para ellos. Y entiendo que yo particularmente parezca un ejemplo, pero que yo no le recomendaría a nadie, que hiciera lo que yo he hecho. Yo no se lo recomiendo a nadie. Yo recomendaré siempre que priorice fundamentalmente el estado del cuidador y que priorice el bienestar de ambos. Y el bienestar de ambos
pasa primero por el tamiz del cuidador. El cuidador está bien, la persona cuidada va a estar bien. El cuidador no está bien, la persona cuidada no va a estar bien atendida, aunque pensemos que sí. Y os digo, esta enfermedad lleva a límites tremendos, eh, tremendos, de que hay una línea muy fina, muy fina, de una riña a un maltrato. Es una línea muy fina en el que sin darte cuenta pasas a acciones que son totalmente denunciables si no estuviéramos fuera de si estuviéramos fuera de casa. Si alguien nos viera, seríamos totalmente denunciables por determinadas situaciones de estrés, de ira, de rabia y de frustración. Entonces, eso que hay que aceptar que no puede pasar, para que no pase, tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien, aceptar la situación y cuando llega el momento en el que no puedo más, no puedo más. Y prefiero que lloréis por tomar la decisión de llevarla a una residencia a que lloréis por la carga emocional que supone decir o hacer cosas que te van a estar castigando el resto de tu vida. Mi madre, gracias a Dios, pues bueno, pues por mil historias y por mil razones, mi madre ha sufrido, gracias a Dios quiero decir, ha sufrido mi ira en muchas ocasiones y mi rabia. Ella físicamente nunca. Bueno, sí, también un zarandeo a la hora de meterle la comida de una manera no agradable o bruta, o a la hora de cambiarla, de no tener la paciencia y de saca el brazo y tal. Eso pasa. Y eso pasa porque nuestro vínculo es tremendamente intenso. Tremendamente intenso. Y cuando eso pasa, hay que descansar. Cuando uno toma la conciencia de que si sigue así, el siguiente paso es más grave, hay que descansar. Y aquí habrá todo tipo de críticas, de opiniones, de dichos, de tal, no sé qué, pero hasta que tú no estás en ese momento, en esa situación y con ese entorno y con esa presión que te supone la enfermedad alrededor y todo lo que eso conlleva, hasta que tú no estás ahí, tú no eres capaz de asimilar cómo puedes distorsionar un afecto a desear mil historias que se te pasan por la cabeza. Entonces, es una enfermedad tremenda, tremenda para el enfermo, porque pierde su identidad, su historia, su vida, sus recuerdos, pierde todo eso, pero estando bien atendido es algo que no podremos evitar. Podremos intentar, como he intentado yo, mantenerlo en el tiempo lo más posible, alargar en el tiempo sus recuerdos, sus emociones, su autonomía, estirar ahí al máximo, pero no podemos evitar lo que en sí es la enfermedad. Lo que sí podemos evitar son situaciones que realmente nos lleven a estados graves para ellos y para nosotros. Eh, yo desconozco si hay quien... Claro, es que hay mil historias, hay mil historias. Es decir, cuando una persona con demencia está en un estadio ya súper avanzado en el que no responde, no atiende, no tal, al fin y al cabo es un mueble al que tú le das la comida, le pones y tienes un muñeco en casa al que te es muy fácil decir, ay, mi niña bonita, preciosa, ay, no sé qué, pero cuando tienes a alguien que te responde y que en ocasiones te responde mal o te dice cosas feas o de buenas a primeras o tú te has dado una noche de perro, pues evidentemente el ay bonita, qué bonita es mi niña y tal, no es la muñequita que tienes en casa, sino que es una persona que siente, padece y sobre todo reacciona. Y ante eso hay que tomar cartas en el asunto. Y lo principal es que tú estés bien. Tú estés bien. Y es lo fundamental.
Cari Caño, ¿vienes a Almería? Pues mira, es que no sé si decir que sí o que no, pero sí, sí, parece que sí, que en septiembre vamos a Almería, pero es que ¿y si luego no vamos? Es que con Alcalá de Guadaira ya me ha pasado 3 veces. 3 veces en Alcalá de Guadaira. 3 fechas anunciadas, 3 fechas anuladas. Y no es culpa ni de ayuntamiento ni nada, ¿eh? Que es culpa completamente a las autoridades legales. Es una cuestión externa y bueno, pues por situaciones y circunstancias. Pero que ya no anuncio más Alcalá de Guadaira hasta que no esté todo firmado. Pero sí, supuestamente vamos a Almería 18 de septiembre. Supuestamente, espero yo ir informando. Ah, por cierto, ya os comenté. Eh, no, no, no me molesta, ¿vale? No me molesta. Es más, sé que me lo decís con cariño y sé que la intención es de cercanía, pero que pelón me lo llamaba mi madre, que no me llaméis pelón, que sé que lo soy, pero que no, que pelón era para ella, ya está. El resto, Paco, llamadme calvo si queréis, pero pelón me lo decía ella nada más. Es broma, me lo podéis decir. Bueno, bueno, pues ahí más o menos hay las preguntas. Si alguien me quiere preguntar ahora algo en directo, estoy pendiente de cuándo Asturias, yo que sé, ojalá mañana nos dieran, veniros para el Teatro Campoamor y vamos corriendo. Voy a ir a Málaga. Ah, bien, ok. También me preguntabais, Paco, ¿pensarás hacer? Sí, bien, ok. Os cuento. Hay planificación de, bueno, una cosa es planearlo y otra cosa es que luego vaya todo en los ritmos que queremos. Eh, el tema película, pues el tema película sigue para adelante. Estamos ahí con una historia eh, de calité, de ver si conseguimos ahí entrar en un escaloncito importante para que pueda lanzarse lo antes posible. Las fechas eran, eran mayo, pero bueno, se ha retrasado, así que bueno, esperamos y cruzamos los dedos que para septiembre pueda ser por lo menos puesta en marcha ya para que podáis verla. ¿Qué pienso hacer a partir de ahora? Bueno, pues básicamente estoy buscando un trabajo como auxiliar para centros de día y centros residenciales aquí en Cáceres. Sí es verdad que, a ver, de momento puedo responder al trabajo sin ningún tipo de problema. Pero también tengo que llevar adelante el resto de cosas, es decir, no voy a dejar nada de lo que ya tenga pactado. El libro, pues el libro, como os dije, sí, voy a escribir el libro. Tengo previsto bajarme a Málaga un mesecito tranquilo y escribirlo allí. Como os dije, será el ¿y ahora qué? Las memorias de un cuidador. Y ahí os contaré qué pasa qué pasa con esta situación. ¿Qué pasa una vez que se va? ¿Quién es más dependiente, el cuidador o el cuidado? ¿El enfermo o el cuidador? Entonces ahí os contaré un poquito
mi situación y mi experiencia. Hay algo interesante por Málaga, sí, hay algo interesante por Málaga, pero que estamos ahí viendo por dónde, cómo y cuándo le podemos meter mano. Sería algo importante, eh, y aún así os iré contando una vez que salga adelante la historia. Yo sigo esperando. Yo prometí una cosa que no sé si voy a poder cumplir, pero bueno, prometí una cosa, eh, que sigo pensando que los malagueños tienen derecho a ver qué pasa con Flamenco para recordar. Pero ahí lo dejo. Las instituciones y los directivos son lo que son y son como son, y a partir de ahí uno simplemente espera. Lo que pasa que en este caso llegarían un poquito tarde, pero bueno, vamos a seguir peleando para que podamos mostrar el espectáculo tal cual ha quedado, en el que sigue presente, sigue vigente y sobre todo seguimos contando el mismo mensaje. Iremos mejorando y bueno. Si me voy a quedar o no en Extremadura, sí, me quedo en Extremadura por mil razones. Principalmente porque estoy bien, me encuentro bien aquí. Luego porque mi pareja está aquí y evidentemente mi vida tiene que continuar. Eh, Luego pues porque tengo muchos planes aquí para hacer y que no solamente se quedarán aquí, que irán... No, no dejo el baile. ¿Quién ha dicho que deje el baile? Soy un hombre todoterreno. Puedo bailar, cambiar pañales, charlar, dar charlas. No, no, no. El baile sigue presente y el espectáculo en mi vida seguirá presente. No, no dejo nada porque evidentemente seguimos con el espectáculo, así que seguimos. Y luego ya estará el momento, el momento en que podamos compatibilizar las dos cosas, y todo es fácil de llevar si se quiere por ambas partes, así que eh, bueno, me decís que ponga una escuela de baile con el nombre de mi madre. Bueno, pues sería... Pasa que sabéis que hay una Carmen Mora, que era una artista impresionante y gigantesca, una artista, una bailadora grandísima, que es la madre de Belén Maya, y la primera, bueno, no sé si la primera, pero madre de Belén Maya y fue mujer de Mario Maya. Carmen Mora falleció en un accidente de tráfico en México hace muchos años. Y bueno, lo que pasa es que Carmen Mora no se llamaba Carmen Mora de nombre natural y mi madre sí. Entonces, pero mis respetos a esa pedazo de artista grande que era la bailadora Carmen Mora. Y luego había otra también en Cádiz y tal, que también, o en Sevilla, que también se llamaba Carmen Mora. Hombre, es que era un nombre muy flamenco. Lo que pasa es que mi madre lo tenía de verdad. Mi madre era Carmen Mora. Y yo me puse Mora por ella, en homenaje a ella y por la. Y porque, bueno, pues porque si no me podría llamar Paco Jiménez. Paco Jiménez, Curro Jiménez. Bueno, no era. Bueno, sí, sonaría bien, pero no, no, no. Paco Mora suena de lujo y, bueno, no que lo diga yo, sino porque era el nombre de mi madre. Así que, por lo demás, pues no sé si queréis que os cuente algo más. Estoy viendo si haya habido alguna última pregunta. Bueno, creo que más o menos he contestado a casi todo lo que me habéis preguntado. Igual se me ha saltado alguna pregunta, se me ha escapado alguna pregunta. Eh, Vuelvo al Tábora, pues para la próxima temporada veremos si volvemos a tener ahí programación. Eh, Creo que hay muchas partes de España que nos estáis esperando. A ver si lo conseguimos.
Y, y bueno, ahora ya que estamos casi fuera del virus, vamos a intentar a ver si conseguimos mover la historia y traspasar el archipiélago. No, el archipiélago no, el océano. El archipiélago no, el océano. Al archipiélago. ¡Ay! El otro día estuve dando una charla para un grupo de atención sociosanitaria. Yo creo que lo conté. En la isla de Hierro. Que me mandaron las fotos de Hierro en ese momento. Y me ofrecieron casa y me ofrecieron. A esto tuve de irme. A esto. Maravillosa Hierro. Me enamoré de esa isla por la tele, por la serie. Y tengo que ir a Hierro. Hombre, si el ayuntamiento de Hierro o lo que corresponda nos quiere llevar a Tenerife y luego llevarlo a Hierro el espectáculo, nosotros estamos abiertos. Es lo que hay. Eh, no es fácil, no es fácil mover hoy día el tema del espectáculo. Pero seguiremos batallando. Creo que es fundamental seguir comunicando la enfermedad y dentro de lo que esté en mi mano así lo seguiré haciendo en todos los caminos que pueda y como pueda. Y bueno, pues lo dicho, me estáis preguntando cosas, no me estáis preguntando cosas, mi preciosa isla es maravillosa. Pero bueno, maravillosa es Hierro y Tenerife y La Gomera y Menorca y Mahón, Ibiza, Formentera, Galicia, Asturias, La Rioja, Cataluña, Valencia, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Ceuta y Melilla. Aunque Ceuta está ahora también con la Vallatela. Los archipiélagos, la isla Perejil. Bueno, que de verdad muchísimas gracias. Intentaré. Hay algunas que me habéis dicho que cante yo, que voy a cantar. Sí, yo cantaba por ella. Yo cantaba por ella. Si yo no canto, yo canto como una garza. Pero, y aparte que no voy a cantar como un loco, ¿no? Aquí tenía un sentido. Mira, mira, mira este sinvergüenza. Es un sinvergüenza. En fin. Eh, ¿Cómo manejo la culpa? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Cómo manejo la culpa? Pues de momento llorando. Y de momento. Yo es que tuve la suerte a ver, esa culpa es una culpa pues que te fustiga, pues porque has tenido respuestas inadecuadas, pues porque has actuado de manera inadecuada, porque podías haber contado, pero eso ya me pasaba. Cuando veáis la película, os dije que el mito se caería, pues porque yo mismo cuando he visto la película he dicho que, hijo mío, podías haber contado 10 más. Pero es que al décimo más que contara, a Córdoba voy, sí, a Córdoba voy. El décimo más que contara, evidentemente hubiera saltado. Es decir, es una enfermedad tremendamente dura para que todo lo que hagamos sea perfecto. Y la culpa la sobrellevo porque tampoco hay tanto con lo que fustigarme y con lo que me fustigo es con esos momentos en los que no actué de manera adecuada. Pero tuve tiempo para despedirme, para pedirle perdón a ella, para besarla, abrazarla y babosearla entera. Así que es una culpa relativa en la que intento que no me fustigue demasiado. Intento que no me fustigue demasiado, pero bueno, está ahí. Está ahí y la voy sobrellevando. A Córdoba. Alguien me ha preguntado que si vamos a Córdoba. Sí, vamos a Córdoba en septiembre. 17 de septiembre, viernes. Al teatro... ay, que se me ha ido el nombre del teatro. Se me ha ido el nombre del teatro.
No es el Gran Teatro, no es... Ay, ay. Si yo lo tengo que comunicar. Es un teatro maravilloso, precioso y que se lleva desde una gestión privada y es chiquitito, pero es precioso y estaremos allí. Ay, ay. Cordobeses, decirme el nombre de teatro. Decidme el nombre de teatro. No es el Góngora, no es el Gran Teatro, es... Y mira que tengo que es un nombre que lo tengo ahí completamente asimilado. Cordobeses, mostraros. ¿De dónde se saca la paciencia? Se cultiva. No, la cerquía tampoco. Madre mía. Te- teatro. Joder. Anda, que estoy yo como para promocionar. Soy yo, y ahora yo diré que mire la agenda. Si mi agenda está metida donde estáis vosotros, en el ordenador, en el teléfono, ahí lo llevo todo. Si desconecto el teléfono, tengo que mirarlo desde otra perspectiva. Eh, madre mía. Teatro del Libertador General San Martín. Ese teatro está en Córdoba. Eso está en Córdoba, Argentina, ¿no? Yo hablo de Córdoba, España. Andalucía. Teatro. Empieza con T, me parece. Joder, de verdad. Soy un desastre, ¿eh? Yo, como promotor mío, soy lo peor. Soy lo peor. Madre mía. Qué malo. Bueno, el que tengo claro es el Teatro de la Esquina, que es la fecha más cercana. 17 de julio. 17 de julio, Teatro de la Esquina, Zaragoza. Estamos a ver si conseguimos cerrar otras cositas por allí alrededor para aprovechar el viaje y que no sea un solo bolo, sino hacer un par de ellos o tres. Y a ver si lo conseguimos, porque hay una historia que va a pasar en Logroño y que os tengo que contar. No, no es el Teatro Góngora. Eso digo yo, Conchi, ¿dónde estás? Dilo, que no me sale. Ana María, manifiéstate. Ay, mi cabeza está peor que la de mi madre, que en paz descanse. De verdad. No me dice. Nada, no hay manera de encontrarlo. Me pongo nervioso y yo hago perder el tiempo mirándome como miro yo en el móvil. No es la sarquía, es otro. Avanti. Coño. Teatro Avanti. Me cago en la leche. El Teatro Avanti de Córdoba, 17 de septiembre, ¿vale? Y en Almería el 18 de septiembre. Teatro Avanti de Córdoba. Es un teatro pequeñito y allí estaremos.
Y ojalá cuando se pongan las entradas a la venta, y eso va a depender de vosotros, cordobeses, si poneros en el caso, poneros en el caso. Se ponen las entradas a la venta en Córdoba. ¡Oh, ay, que lo hemos vendido todo, que no lo hemos vendido todo! Pues a lo mejor podríamos intentar conseguir o hacer una doble función, porque antes con mi madre no era posible, pero ya nosotros que vamos ahí a saco y a muerte, pues venga, pues dos funciones, pues dos funciones. Ay, porque hay que hacer otra, porque hay que hacer otra, pues se hace. Que hay, ay, se ha vendido todo, pues se van, pues guay. Así que Avanti, Teatro Avanti de Córdoba, 17 de septiembre y 18 de septiembre Almería y 17 de julio, sí, Zaragoza, Teatro de las Esquinas. Me preguntáis por la fila cero. La fila cero está siempre activa. En mi perfil, en mi muro, tenéis el número de cuenta para quienes quieran, puedan o deseen o tengan la capacidad de poder colaborar con el proyecto, porque la fila cero es con lo que cuando vamos a taquilla, de momento vamos a taquilla, no vamos a caché, vamos ahí salvo en alguna plaza, pero la mayoría vamos a taquilla y la taquilla, pues lo que es, la gente está demasiado acostumbrada a la gratuidad de los espectáculos, a los espectáculos baratos, aunque luego decidan irse a Madrid a ver un musical y gastarse 600 euros en un fin de semana, ellos y sus hijos, pero luego les cuesta trabajo pagar 15 euros por una entrada. Y eso la culpa nada más que la tienen las instituciones, que no se acostumbre a pagar cultura. La cultura hay que pagarla. Y los ayuntamientos tienen que poner la cultura accesible a todo el mundo. Así que, bueno, esa es una crítica de siempre. Que nada, que no. El número de cuenta lo tenéis para colaborar con el proyecto en mi muro. En mi muro entráis en Paco Mora, de Paco Mora Flamenco. Y ahí la primera foto grande, ahí tenéis el número de cuenta y lo que tenéis que poner para poder colaborar en el proyecto. Que nada, que os espero ver en Zaragoza muchos de vosotros y muchas de vosotras, que espero veros en cualquiera de las plazas donde estemos y que seguimos intentando que las instituciones entiendan que son ellos los que nos tienen que programar y no que nosotros nos arriesguemos económicamente, porque claro, va a llegar un momento en el que yo ya no pueda más y ya diga, pues lo siento mucho, no puedo ir a taquilla porque no tengo capacidad, porque para ir a taquilla hay que hacer una promoción y esa promoción hay que gastarla y esa gasta y lo que te has gastado en promoción es lo que no entra de taquilla, con lo cual las instituciones tendrían que estar ahí un poquito al quite, pero bueno, ahora mismo no me voy a dar, me voy a dar con un canto en los dientes, que estamos más o menos bastante activos. Así que nada, que os mando un besito muy gordo, que muchísimas gracias por estar, que gracias por estar con nosotros y por aguantarme, que seguramente llevo ya una hora. Así es que entre unas cosas y otras, esta es la misma de siempre. Que muchísimas gracias, que gracias por estar ahí y a Taladera de la Reina queremos ir, si llegábamos ahí peleando para ir a todos lados, si es que no sabéis lo que yo peleo cada día para que nos llevéis, para que nos lleven. Que muchísimas gracias, gracias de verdad. Un besito por todo y un besazo y gracias por estar y por intentar animarme. Que vamos para adelante. Chaito.